jueves al jueves en estas sesiones. Qué bonito ya ha sido esta semana. Y hoy tenemos con nosotros un misionero de Colombia. Los de Colombia, ven. Padre Edwin Giovanni Rodríguez Cabuya, disculpen. Y él ya estaba aquí en Roma con nosotros, ya conocemos bien, licenciado por la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana, con especialización en formación vocacional. Casi todos los que ya están en esta línea de Rula, que ya para más enfocado en el pilar humano, para que entreguen toda la persona en la formación. Autor del libro Revestir el corazón del Espíritu de Cristo, publicado por la editorial Cheme, La Milagrosa, en el 2020. Qué bueno, ya nosotros en la Curia tuvimos la oportunidad de escuchar como un mini retiro basado en este libro y era bien aprovechado por nosotros, ¿no? Actualmente se desempeña como formador en el Seminario Mayor Arquidiocesano San José de Popayán, Colombia, y es el superior local de la comunidad de los misioneros que tienen a cargo este centro formativo. Entonces hoy día con mucha alegría recibimos a Padre Edwin y estamos aquí para escucharte y aprender lo que tú vas a decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Miles. Un saludo cordial para todos los cohermanos que en este momento se conectan para esta reflexión, la cual he titulado Revestir el corazón del Espíritu de Cristo, una mirada a la formación permanente y a la pastoral vocacional. Bien, cuando hablamos de revestirse del Espíritu de Cristo, no nos referimos a una acción superficial. Quisiera partir de ese punto. Pues San Vicente usa esta palabra para hablarnos de la importancia de la educación, formación y acompañamiento de la interioridad, o de lo que se conoce como mundo interior de la persona. Se trata de una acción, entonces, de modelar el corazón desde los mismos sentimientos de Cristo, como nos lo proponen también muchos documentos de la Iglesia frente a la formación. Pues al hablar de formación permanente o de una pastoral vocacional, no podemos olvidar que la formación más decisiva y más profunda no es la que se realiza en la cabeza, sino en lo profundo del corazón. Pues con el pasar del tiempo, algunos ambientes formativos se han venido concentrando en la exterioridad de la persona, conformándose con gestos o conductas novedosas, o sencillamente cuidadosas de las tradiciones sobre la rúbrica, pero no cuidadosos de la esencia o espíritu primitivo de los carismas, y en especial nosotros de nuestro carisma. Sin prestar atención al mundo interior de la persona, al corazón, al sentir profundo, incluso inconsciente, a las motivaciones del obra. Encontrando entonces que, al final de todo, un pequeño fariseo cumplidor de órdenes, pero con un corazón absolutamente lejos de Dios y de los sentimientos de Jesús. Modelar el corazón hasta hacerlo de las mismas dimensiones del de Jesucristo es un viaje apasionante, normalmente largo y no exento de muchas trampas a las que tiende el mismo corazón. Se necesita entonces de discernimiento
para ver el camino con la mayor claridad posible y para desenmascarar creencias y dogmas limitantes que a todos nos impone la cultura dominante de ahora. El corazón debe ser moldeado en una profunda libertad interior. De lo contrario, tendremos que hablar de adiestramiento, pero no de formación. Y eso es muy diferente. Todo esto corresponde a un proceso de encuentro, primero, con una persona real, la persona de Cristo. El encuentro se realiza con una persona concreta, con un tú concreto. Es Jesús, el Señor. Por tanto, no se puede dar por descontado o asumir esa realidad y querer, de esta manera, hacer un verdadero discernimiento. Si no existe una experiencia del camino o interioridad y encarnación de sus valores. No se puede pensar en la educación y acompañamiento de un consagrado si Jesús, si Él, no es la columna vertebral de la identidad, si desde el fondo del corazón no se le conoce, no se le ama y no se le sigue. Esto lo digo por varias experiencias que personalmente he vivido. Lastimosamente dentro de las comunidades formativas nos fijamos mucho si es una persona muy intelectual, si es una persona que tiene unos valores naturales muy buenos como cantar, administrar, don de gentes, en fin. Pero resulta que es que esto es algo instrumental, o sea, algo necesario, pero no es lo fundamental. Y a veces nuestros criterios formativos o nuestros criterios de valoración frente a un joven, a un candidato, incluso en las comunidades, nos quedamos sencillamente en esos aspectos exteriores, pero no nos preguntamos por su verdadera identidad con Cristo, con el carisma, pero sobre todo la identidad consigo mismo como persona, con sus limitaciones y sus debilidades, para que aprenda a leer esta persona cómo Dios pasa en su plan de salvación en medio de su historia personal, en su historia de vida. Erwin, Sí, me, padre. me están diciendo si se podría subir un poquito más el volumen, el tono de voz, para que los que están traduciendo puedan escucharte y a la vez hablar al mismo tiempo. Ok, voy a tratar de apagar entonces los audífonos y hablar Ok, solo por el micrófono del celular. gracias. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí se te escucha mucho mejor, sí, sí, sí. Sí, Ok. Bueno, entonces les decía que al ser entonces el corazón un centro tan importante de la relación entre lo humano y lo divino, entre la realidad y la alteridad del hombre, se puede partir de la educación, formación y acompañamiento de su intimidad o interioridad, el lugar donde Dios puede obrar y llama en libertad, donde la persona puede configurar su corazón con los sentimientos de Cristo. El modelar el corazón supone entonces iniciar primero un camino de autoconocimiento, donde el paso de la persona estará junto al paso de Dios, criatura y creador juntos. Parafraseando la Ratio Formationis, nos dice que se podría decir que en la formación de la persona consagrada se debe exigir se debe exigir primero que posea una solidez formativa y una madurez interior, ya en el que no puede limitarse a mostrar una simple apariencia de hábitos virtuosos, es decir, una castidad, una pobreza y una obediencia aparentes o meramente exteriores, sino que es llamada a actuar con una libertad interior y con total autenticidad. Esto quiere decir que esta persona debe ser primero educada, formada y acompañada en una relación íntima con el Señor, corrigiendo la mundanidad espiritual de la que tanto nos habla el Papa Francisco últimamente, la cual le puede alejar del sueño que Dios tiene. Se trata entonces de un humilde y constante trabajo sobre sí mismo,
en el discernimiento de la integración de la historia personal con la realidad espiritual. Atención a esto, una integración de la historia personal con la realidad espiritual, encontrando allí luego una renovación y una transformación del corazón que lleve a la persona consagrada a discernir la voluntad de Dios en su vida y a configurarse con la persona de Jesús, siendo capaz de salir de sí misma para encontrar en la vida de comunidad, en la relación con sus hermanos y hermanas, un diálogo armonioso de diversidades, pero con un mismo objetivo, al cual todos caminan por una misma ruta. Ahora bien, si el fin de la congregación de la misión es seguir a Cristo evangelizador de los pobres, y según reza en sus constituciones, este fin se logra cuando sus miembros y comunidades fieles a San Vicente, primero, procuran con todos sus esfuerzos revestirse del espíritu mismo de Cristo, es decir, adquirir la perfección correspondiente a su vocación, y para lograrlo es necesario llenarse de los sentimientos y afectos de Cristo, más aún de su mismo espíritu. En otras palabras, configurar el corazón y sentimientos a los de Cristo, como lo propone Filipenses 2:5, que dice: tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. Entonces, este camino de configuración del corazón, como lo proponen las mismas constituciones, debe mirar cada día y cada vez más clara la identidad y respuesta fiel en libertad que el mismo fin espera se produzca en la persona, en sus etapas iniciales y luego en su permanente formación. Yo creo que uno de los mayores índices de deserción de la congregación de cohermanos y también de muchos otros institutos de vida apostólica, de comunidades religiosas, es precisamente la no identidad carismática. El empezar a revolver una cantidad de espiritualidades sin descubrir la belleza y el tesoro que hay en nuestra propia congregación y el baluarte que se esconde allí, ¿no? Resulta evidente entonces que el proceso debe conducir a la persona a una formación para una respuesta en libertad, según el modelo de la persona de Jesús, pues la humanidad y divinidad de Jesús hablan de la expresión máxima de una libertad que se trasciende en el amor. Está claro que al corazón nunca se le puede obligar, pero sí se le puede y debe educar para que descubra la grandeza de la llamada y la belleza de una respuesta, para que luego sea capaz de responder con libertad como Cristo respondió al Padre. Es bien sabido que para llegar a ese fin es necesario especificar que en tal proceso el sujeto primero y el autor de la educación, de la formación y el acompañamiento es Dios Trino, pues es el Padre quien modela en la persona la imagen, es decir, los sentimientos del Hijo, mediante la acción del Espíritu Santo. Pero para esto la intervención divina se vale de medios humanos. Así es la lógica de la encarnación misma y de la historia de la salvación. De esta manera, la presencia de buenos educadores, buenos formadores, buenos acompañantes espirituales serán necesarias en este camino. Por tanto, la vocación de la persona llamada a educar, formar y acompañar el corazón del misionero vicentino o de la persona que busca consagrarse o que ya está consagrada al Señor será una obra para toda la vida, es decir, de manera permanente, dando así testimonio de cómo ha sido realmente educada, formada y acompañada como hermano o hermana mayor en la fe. Lleva un camino recorrido y desde su sabiduría y experiencia podrá hacer sin olvidar su propio proceso de configuración continua, siendo consciente que obra como mediador y cultivador, siguiendo el ejemplo de Juan Bautista, que señala y anuncia a otro, no a sí mismo, que prepara a la gente para que reconozca al que ha de venir,
sino usurpar el lugar de Jesús, que hace todo lo posible por disminuir, porque quien debe crecer en el corazón de las personas es Cristo. Muy bien. Esta mediación humana se concretiza entonces en estos tres aspectos en los que he insistido: en educar, formar y acompañar. Se habla mucho y con abundancia en los diferentes documentos del magisterio de formar y acompañar, pero muy poco de educar la persona en camino de consagración. Hacer formación sin educación, prescindiendo por tanto de la preparación del terreno, significa condenarse a la inconsistencia y a la fragilidad vocacional, porque los candidatos no saben qué aspectos del propio yo tienen que trabajar, y así tienden a perpetuarse sus conflictos interiores y su fragilidad. Y esto ciertamente se ve reflejado mucho más adelante en el ministerio, con hermanos con muchas dificultades y a veces muy delicadas, que llevan precisamente a un desencanto vocacional o a una desintegración de la misma persona. No se puede formar un corazón que no se eduque primero y se le brinde una compañía en el camino de manera permanente. Es decir, que esto es una invitación también, hermanos, que nosotros como sacerdotes, como hermanos de la congregación, también estamos invitados a seguir de una manera permanente leyendo nuestra historia personal, leyendo nuestro corazón. La acción educativa ayudará a poner al descubierto heridas y zonas del ser que necesitan ser sanadas y conscientes de sanación, dando nombre propio a esas heridas del pasado y encontrando sus raíces más profundas. Esto es una cosa muy delicada, hermanos, tan delicado que se trata de la historia de un ser humano donde Dios quiere pasar, pero también donde la docilidad de esa persona cuenta mucho, y nuestra madurez al momento de acompañar a esas personas, de saber hacer preguntas vitales, de ayudar a interrogar a esta persona y, por qué no decirlo, también de que entre en crisis, para que esa crisis le haga crecer y le haga ver quién es él mismo. Es indispensable iniciar con un viaje a lo más profundo del ser y sacar fuera aquello que no funciona bien. Eso es educar, sacar fuera aquello que no funciona bien. Es decir, aprender a leer el propio corazón. Pues en la profundidad, en la intimidad de ese corazón, es donde nacen las motivaciones, los deseos, las atracciones, etc. Pero si no se hace este proceso, se caerá en la triste conducta que indica el salmista. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen corazón, pero no se apasionan. Educando se puede ayudar a la persona a que aprenda a leer su corazón y se confronte sobre sus inconsistencias más profundas. Siempre hay una persona que no se conoce y que no ha aprendido a realizar este viaje hacia las raíces del yo, como dice el mismo Amedeo Cencini, cual creo que ustedes ya escucharon. Siempre hay un ignorante o un alfabeta, dice él, alguien que no sabe leer, alguien que no ha aprendido nunca el alfabeto elemental del conocimiento de sí mismo y de su mundo interior, la interpretación de los sentimientos, la gramática de la sensibilidad. ¿Cómo puede ser admitido a las órdenes o a la profesión religiosa un candidato ignorante del propio corazón? ¿Qué garantía va a ofrecer quien no conoce el camino que lleva al corazón, al centro de sí mismo, que no ha aprendido a descifrar sus mensajes, incluidos esos que transmiten en clave? Yo creo que son dos preguntas que nos pueden interrogar mucho con la realidad del clero que hoy vivimos, ¿no?
Es claro entonces que la persona está invitada a conocer su interioridad, a saber combatir sus propios demonios, sabiendo que es un camino de conocimiento, de crecimiento, donde es necesario cada día conocer con profundidad y plena conciencia los actos, tanto manifiestos como aquellos que solo prueban las emociones y los sentimientos. Esto le garantizará empezar a dar un paso en esa búsqueda auténtica de libertad, en el seguimiento de Jesús, descubriendo con fascinación de lo que está hecho su corazón y cómo puede ser conducido a asemejarse al corazón grande del Hijo. Dice San Vicente en las líneas introductorias a las reglas comunes: nos pareció que quienes han sido llamados a continuar la misión del mismo Cristo, misión que consiste sobre todo en evangelizar a los pobres, deberían llenarse de los mismos sentimientos y afectos de Cristo mismo. Más aún, deberían llenarse de su mismo espíritu y seguir fielmente sus huellas. Esto abre, hermanos, el panorama a la centralidad en Cristo, evangelizador de los pobres, como eje central de todo el carisma vicentino. Al respecto, San Vicente dice lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido enviado al mundo para salvar al género humano, se puso a actuar y enseñar según aparece en las Sagradas Escrituras. Llevó a cabo lo primero practicando a la perfección toda suerte de virtudes. Lo segundo, cuando evangelizaba a los pobres y transmitía a los apóstoles y discípulos la ciencia necesaria para dirigir a las gentes. Esta pequeña congregación de la misión, pues, quiere imitar en la medida de sus pocas fuerzas al mismo Cristo, al Señor, tanto en sus virtudes cuanto en los trabajos dirigidos a la salvación del prójimo. Conviene que use medios semejantes para llevar a la práctica el santo deseo de imitarle. Por ello, el fin de la congregación es, primero, dedicarse a la propia perfección, tratando de practicarla en la medida de sus fuerzas, las virtudes que este Supremo Maestro nos quiso enseñar de palabra y con el ejemplo. Segundo, evangelizar a los pobres, sobre todo a los del campo. Tercero, ayudar a los eclesiásticos a adquirir la ciencia y las virtudes exigidas por su estado. De esta manera, expresa Vicente de Paúl el fin por el cual existe la congregación de la misión, el ideal al que deben apuntar sus miembros. Ahora, en la misma regla explica los medios para alcanzar tal finalidad y dice: para que esta congregación consiga, con la ayuda de la gracia de Dios, el fin que ha elegido para sí misma, es menester que trate con todas sus fuerzas de revestirse del Espíritu de Cristo, espíritu que brilla sobre todo en las enseñanzas evangélicas, su pobreza, castidad y obediencia, en el amor hacia los enfermos, en su modestia, en el estilo de vivir y de actuar que enseñó a sus discípulos, en el trato diario, en las prácticas diarias de piedad, en las misiones y en otras actividades que tuvo con las gentes. Esta centralidad en Cristo, evangelizador de los pobres, es el paradigma entonces específico en el que se movió Vicente y también los primeros misioneros. Este paradigma habla a la vez de la profunda experiencia que tuvo el fundador con la persona de Cristo, pobre y sufriente, y la cual lo llevó a convertir su interioridad. Si nosotros tomáramos la vida de San Vicente de Paúl, nos podemos fijar de una manera superficial, ¿no?, en las tensiones mismas que él vivía como hombre, ¿no?, en sus pretensiones, sus ambiciones, las ganas de usar como un medio el sacerdocio para otros fines. Pero también podemos descubrir cómo esa experiencia de aprender a leerse, incluso ayudado por muchos directores espirituales, entre ellos la dulzura de San Francisco de Sales, el Padre Ollier y muchos otros que fueron
un poco sus mentores, ayudaron a que él también transformara su corazón y se encontrara consigo mismo y fuese consciente de su humanidad, ¿no? Vicente estaba convencido que la vocación de los misioneros es la forma de vida que más y mejor se acerca a la vida de Jesucristo en la tierra. Estos son los argumentos que presenta en la repetición de oración del 25 de octubre de 1643. ¿Verdad que nos sentimos dichosos, hermanos míos, de expresar al vivo la vocación de Jesucristo? ¿Quién manifiesta mejor la forma de vivir que Jesucristo tuvo en la tierra, sino los misioneros? Qué felices serán los que puedan decir en la hora de su muerte aquellas hermosas palabras de nuestro Señor: Evangelizare pauperibus misit me dominus. Ved, hermanos míos, cómo lo principal para nuestro Señor era trabajar por los pobres. Cuando se dirigía a los otros lo hacía como de pasada. Pobres de nosotros, si somos remisos en cumplir con la obligación que tenemos de socorrer a las pobres almas, porque nos hemos entregado a Dios para esto. Un poquito más lento, Erwin, para darle tiempo a los traductores. Gracias. Seguir esta dinámica de vivir en la búsqueda de la perfección, revistiéndose de los mismos sentimientos y el espíritu de Cristo evangelizador de los pobres, es la garantía que encontró Vicente en el éxito de su vocación y también en la misión de todos aquellos sacerdotes y hermanos que buscan servir en la iglesia dentro de la congregación de la misión, de manera especial viviendo este carisma, evangelizando a los pobres y ayudando en la formación del clero a la manera de Cristo. Así lo expresa San Vicente en la conferencia del 6 de diciembre de 1658, al explicar a los misioneros el sentido e importancia de las reglas comunes. Así pues, la regla dice que para hacer esto, lo mismo que para tender a la perfección, hay que revestirse del Espíritu de Jesucristo. Oh Salvador, oh Padre, qué negocio tan importante este de revestirse del Espíritu de Jesucristo. Quiere esto decir que para perfeccionarnos y atender últimamente a los pobres y para servir bien a los eclesiásticos, hemos de esforzarnos en imitar la perfección de Jesucristo y procurar llegar a ella. Esto significa también que nosotros no podemos nada para nosotros mismos. Hemos de llenarnos y dejarnos animar de este Espíritu de Jesucristo. Para entenderlo bien, hemos de saber que su Espíritu está extendido por todos los cristianos que viven según las reglas del cristianismo. Sus acciones y sus obras están penetradas del Espíritu de Dios, de forma que Dios ha suscitado a la compañía, y lo veis muy bien, para hacer lo mismo. Ella siempre ha apreciado las máximas cristianas y ha deseado revestirse del espíritu del Evangelio para vivir y para obrar como vivió nuestro Señor, y para hacer que su espíritu se muestre en toda la compañía y en cada uno de los misioneros, en todas sus obras en general y en cada una en particular. Entonces, el misionero, configurando en libertad su corazón y todo su ser en Cristo evangelizador de los pobres, logrará verle en cada cosa que haga, pues nuestro Señor Jesucristo es el modelo verdadero y el gran cuadro invisible con el que hemos de conformar todas nuestras acciones, dice San Vicente. Esto también lleva a autoevaluarse y a poner delante de Cristo su manera de actuar, dependiendo siempre de la voluntad de Dios y el ejemplo que el mismo Cristo nos da.
Así lo recomienda San Vicente al padre Antonio Durán. Otra cosa en la que debe poner una atención especial es sentirse siempre dependiente de la conducta del Hijo de Dios. O sea, que cuando tenga que actuar, haga esta reflexión. ¿Es esto conforme a las máximas del Hijo de Dios? Si así lo cree, diga, entonces bien, hagámoslo. Por el contrario, si no lo es, diga, no lo haré. Además, cuando se trate de alguna buena obra, dígale al Hijo de Dios, Señor, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías en esta ocasión? ¿Cómo instruirías a esta gente? ¿Cómo consolarías a este enfermo de espíritu o de cuerpo? El revestirse del Espíritu de Cristo, el configurar el corazón, los sentimientos, involucrar todo el ser de la persona llamada por Dios a seguir las huellas de su amado Hijo, le ayudará al misionero y al candidato a ver en Cristo un fundamento antropológico, teológico y carismático para su educación, formación y acompañamiento como respuesta a la búsqueda de la fidelidad y de la permanente consagración a Dios por medio de Cristo y sus consejos evangélicos. Esto revela una gran posibilidad de relación entre gracia y naturaleza como elementos que hacen auténtica una vivencia del discipulado, seguimiento y configuración con Jesús. Se podría decir entonces que no sería completa, integral y evangélica una educación, formación y acompañamiento que no logre tocar, purificar, transformar y evangelizar no solo los valores proclamados o las conductas externas, sino también los sentimientos, la interioridad, lo más oculto del ser, la identidad carismática, etcétera. Es decir, todo a imagen del Hijo que se inmola por amor. De hecho, Jesús no solo fascinó con su vida, sino que también les llamó explícitamente a la fe. Encontró a hombres y mujeres que reconocieron en sus gestos y en sus palabras el modo correcto de hablar de Dios y de relacionarse con Él, accediendo a la fe que lleva a la salvación. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, dice Lucas 8:48. Otros que se encontraron con Él, en cambio, fueron llamados a ser discípulos y testigos. Él no escondió a quien quería ser su discípulo la exigencia de cargar cada día con la propia cruz y seguirlo por un camino pascual de muerte y de resurrección. El camino pascual al que cada misionero está llamado, el camino de un Jesús que se encuentra con la carne del ser humano, con la miseria de los hombres de iglesia, con la necesidad de que sea anunciado su reino en medio de los reinos egoístas que han querido cubrir su cruz y su rostro. Dependerá de la experiencia que cada persona llamada a esta vocación comience a realizar en este camino de conocimiento personal, relacionando su corazón con el corazón de Cristo, evangelizador de los pobres. Es el camino donde se aprende a morir cada día, para al final buscar al resucitado, abrir los ojos y con una nueva mirada sentir de nuevo cómo arde el corazón, por su presencia y palabra renovadora, donde todo parecía extraño y confuso en el interior y en el exterior del ser. Bien, en esto, las 5 virtudes adoptadas por San Vicente, creo yo que defienden esos fundamentos del revestimiento del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, en el proceso de educación, formación y acompañamiento del corazón del misionero vicentino, estas 5 virtudes deben ser pilares fundamentales de su caminar permanente de configuración con los sentimientos y la misión del Hijo de Dios. Dice San Vicente
que el cultivo y la práctica de estas virtudes, la congregación ha de empeñarse muy cuidadosamente, pues estas 5 virtudes son como las 5 potencias del alma de la congregación entera y deben animar las acciones de todos nosotros. Será entonces la sencillez, la humildad, la mansedumbre, la mortificación y el celo por las almas la que ayuden a que el corazón del misionero se afiance para encarnar en su ser las actitudes propias de Cristo y así logre en su contacto en la misión, bien sea con los pobres, los laicos o la formación del clero, transmitir su carisma, su identidad misionera y riqueza para la Iglesia. Bien, las 5 virtudes ayudarán a que el misionero logre ir dilatando su corazón, adoptando las actitudes de Cristo, ir haciendo un camino de conversión y de búsqueda de la propia perfección para transmitir a los pobres en su misión la dulzura y la caridad de Dios que se acerca a los más débiles para sanar sus heridas. Ciertamente la vida y el corazón mismo del fundador se modelaron en esas virtudes, teniendo la experiencia de un clero lejano del dolor, que se perdían y que resultaban ser menos virtuosos que los mismos campesinos de la época. Por eso San Vicente, tanto con sus misioneros como con los sacerdotes del clero diocesano, insistía en que debían educar y formar su corazón en las virtudes propias de Cristo. El mismo fundador advierte sobre 5 vicios contrarios a las 5 virtudes que pueden acechar el corazón del misionero. Y esto que voy a leer del tiempo y de San Vicente es una cosa que hoy también estamos palpando en nuestra realidad. Dice San Vicente: Satanás se esforzará por desviarnos de la práctica de estas enseñanzas, proponiéndonos en las suyas, que son totalmente opuestas. Por eso seremos muy cautos y estaremos sobre aviso para rechazarlas y vencerlas con fortaleza y con ánimo, tales como, primero, la prudencia mundana; segundo, querer ser admirados por los hombres; tercero, desear que los demás se sometan a nuestras opiniones y nuestros deseos; cuarto, buscar en todo lo que da gusto a nuestra naturaleza; y quinto, la falta de sensibilidad en lo que toca al honor de Dios y a la salvación del prójimo. Dado que es una realidad que está siempre latente en el corazón del misionero, es necesario estar atentos a esos movimientos, aprovechando los medios que la misma formación ofrece, como la dirección espiritual, los diálogos de crecimiento vocacional, los mismos formadores, las entrevistas con los superiores, la vida fraterna, las reuniones comunitarias, los espacios de oración, el apostolado con los pobres y la vivencia de los sacramentos. No se pueden dar por descontados estos medios o pensar que solo sirven para los candidatos que están empezando una etapa formativa. Es necesario tomar conciencia que son también para aquellos que ya llevan un buen tramo del camino. Ellos también están invitados a seguir creciendo y a salir de sus falsas seguridades, renovando su vocación y entrega a una continua configuración con Cristo, evangelizador de los pobres. Yo creo que esto último que les comparto es fue una de las motivaciones por las cuales yo también escribí ese libro. El ver cómo poco a poco nuestro carisma se va como apagando, se va desanimando, cómo el ver en algunas comunidades locales, no solamente en mi provincia, sino en muchas otras, ese desaliento me lleva a pensar en que a veces hemos formado solamente desde la exterioridad,
buscando correr pero no caminar, buscando muchas veces en el interior un espíritu tan mundano, pero no un espíritu revestido de Cristo, que nos llevará a una confrontación de pensar por qué hemos elegido este camino. Si realmente somos felices en lo que hacemos, si al vivir nuestra humanidad junto a la gracia, somos realmente conscientes de que todo esto ha sido una obra salvífica de Dios. Si nuestra consagración nos hace ser hombres felices, que incluso viven una afectividad paterna de una manera libre y consciente, siendo capaces de amar y de ser amados. La virtud de la sencillez. En medio de una sociedad que invita cada vez más a vivir de apariencias, de edificaciones de personalidades débiles y falsas, la virtud de la sencillez ayudará al misionero precisamente a buscar en su configuración permanente con Cristo, evangelizador de los pobres, que su corazón se eduque, se forme y se acompañe para que sea cada vez más transparente, sincero, leal, buscando decirse y decir la verdad. Esto es un punto muy importante, el aprender nosotros mismos a decirnos la verdad, de no disfrazarnos, de no esconder, incluso mentirnos a nosotros mismos, sin disimulos ni hipocresías. El mismo fundador llama a esta virtud mi evangelio. Y asegura San Vicente que es la virtud que él más ama. Esta virtud ayudará a que el misionero crezca no solo en la verdad, de reconocer lo que hay en su corazón, sino también de saberlo expresar con libertad para liberarse de vivir de compensaciones inútiles. A entrar en diálogo abierto con Dios y hacer una predicación sencilla, porque se sabrá cercano a las personas sin la búsqueda de la vanagloria o el aplauso. Pues como dice el mismo Vicente, allí donde hay sencillez, allí está Dios. Para el misionero será necesario esta virtud para ser cercano a los pobres, dejándose evangelizar por ellos y buscando siempre que por medio de él ellos conozcan y amen cada vez más a Dios. La virtud de la humildad. Con la virtud de la humildad se busca que el corazón del misionero asuma en su interioridad los sentimientos y disposiciones de Jesús frente a la voluntad del Padre. Ayudará a que el misionero crezca en la capacidad de aceptarse tal cual como es, conocerse cada vez más en su interior, abandonar en Dios su propia debilidad, reconocida al ser capaz de poseer un espíritu sencillo que le lleva a la verdad de lo que habita en su mundo interior. Ciertamente es un desafío crecer en esta virtud, pues reconocer la propia limitación no es fácil y es precisamente el proceso de educación, formación y acompañamiento de la conciencia de cada uno lo que ayudará a sacar de lo escondido del corazón lo que puede en un futuro hacer mucho daño, ese espíritu mundano, para así servir mejor y comprender a los pobres en Cristo. La mansedumbre. Luego de saberse sin dobleces y en búsqueda siempre de la verdad por la virtud de la sencillez y de descubrir por medio de la virtud de la humildad la aceptación de ese corazón y mundo interior, ahora por medio de esta virtud de la mansedumbre, el misionero podrá estar en capacidad de crecer cada día, comprendiendo a los demás como lo sabe de sí mismo y en sus fortalezas y debilidades. Aceptar las limitaciones del otro le hará ponerse delante de sí mismo y de sus limitaciones en el ambiente comunitario, familiar e incluso pastoral. Todo esto
involucra el mundo de sus relaciones, pero también de la capacidad que tenga de aceptar sus límites delante de los límites de los otros. Esta virtud ayudará al misionero a ser acogedor con sus hermanos y con los pobres, rompiendo con la soberbia y la autosuficiencia, poniendo a prueba la serenidad, el saber sufrir las ofensas, saber perdonar y tratar con madurez a aquellos que le ofenden. San Vicente señala el valor misionero de la mansedumbre, virtud que mueve a la gente a volverse hacia el Señor, pues es necesario ser dulce y cercano a los pobres, que también pueden llegar a ser groseros y maleducados. La mortificación. La práctica de esta virtud ayudará de una manera especial al misionero a unir sus sufrimientos a Cristo, procurando aceptar y vivir la crisis como momentos de crecimiento de su ser. La crisis como momentos de crecimiento de su ser, tomando cada día su cruz, comprendiéndose discípulo en camino donde se centró y se consuela en el Señor. Esta virtud también busca que el misionero que se pone en camino se configure con Cristo evangelizador de los pobres, pueda llegar a donarse, pueda desapegarse de sus propios deseos egoístas, de los afectos incluso desordenados hacia las personas y hacia las cosas materiales, liberándole de toda idolatría y búsqueda compensatoria de muchos Dios. Su mismo estado de misión pide de la persona vivir con valor esta virtud, ya que se trata de que por medio de su consagración y entrega a Dios sea capaz también de compartir las incomodidades en que viven los pobres y participar de alguna manera de su sufrimiento, al igual que compartir de las debilidades y contrariedades de la vida comunitaria. El celo por las almas. Esta última virtud trata del ardor de amor que nace en el corazón libre del misionero, cuando se configura en sencillez, humildad, mansedumbre y mortificación con el corazón de Cristo evangelizador de los pobres. Es el ardor y fuego que se espera nazca en los corazones de los misioneros, porque, como dice San Vicente, están animados por el afecto y la misión de este corazón del Hijo de Dios, el corazón de nuestro Señor, que los dispondrá a ir como Él fue. Por tanto, la virtud del celo hace al misionero disponible a ir donde Dios lo llama, incluso hasta dar su vida como Cristo. Esta virtud le da al misionero la capacidad de estar disponible para la misión, para afrontar las diferentes circunstancias de la vida con espíritu sereno, con discernimiento, siempre dócil a la voluntad de Dios. Al estar dispuesto el misionero a conocer sus propias limitaciones y fortalezas, podrá aprender a amarse, aceptarse y experimentar dentro de sí ese amor de Dios que le da el perdón y la energía de seguir adelante, amando, aceptando y valorando las limitaciones también de los otros, donándose como ofrenda de amor cada día, como lo hizo el mismo Cristo y como también nosotros lo hacemos cada día sobre el altar. Esto también tiene un aspecto eucarístico, de una donación libre y absoluta, pero yo creo que el entrar a discernir nosotros como un espacio de formación permanente, esa libertad, sería algo muy interesante. ¿De qué manera nosotros hacemos realmente vivo y real eso que vivimos en la Eucaristía? ¿De qué manera lo actualizamos en los momentos de silencio de nuestra vida, cuando hacemos nuestro examen de conciencia, cuando nos sentamos delante del Señor
y hacemos un examen de nuestro corazón, de lo que hoy pasa por mi corazón, de cómo me siento, cómo viví, cómo estoy en este momento. El celo hará del misionero una persona cristocéntrica, así preocupado por las propias perfecciones y la salvación como para la salvación del prójimo. De esta manera, presento yo esos desafíos, digámoslo, actualizados a nuestro hoy de la formación, ¿no? De cómo esta formación de la interioridad se hace tan necesaria e importante hoy, pero sobre todo nosotros como misioneros frente a nuestros candidatos, a nuestros seminaristas, cómo nosotros también podemos transmitir, compartir y vivenciar con ellos esa experiencia de Dios. Qué bonito sería el nosotros llegar a ser capaces de contar cómo es la historia de nuestra vocación, cómo en medio de la fragilidad Dios fue haciendo una obra bella. Yo he sentido estos últimos años que los jóvenes y muchos necesitan también que nosotros hablemos de nuestra vida, que nosotros podamos contarles como testimonio qué es lo que el Señor ha hecho en nosotros y cómo hemos llegado hasta ahora, incluso en medio de nuestro pecado, de nuestra infidelidad, pero cómo Dios le apuesta a una fidelidad, cómo Dios le apuesta a una formación, a un acompañamiento, a educarnos de una manera mucho más humana y humanizante, para no llegar a ser simplemente desconocidos dentro de una congregación, sino realmente hermanos. No solamente cohermanos, sino hermanos, realmente, hablándolo desde el sentido familiar. También pensar en la universalidad de la congregación, que es una cosa bellísima. El poder pensar que donde yo llegue soy misionero vicentino, porque esa es mi identidad, porque esa es mi familia, porque ambos hablamos el mismo lenguaje. Estemos en América, estemos en Asia, estemos en África, en Oceanía, en Europa, que podamos nosotros descubrir que en el fondo todos compartimos eso mismo, una identidad, un carisma que nos lleva a revisarnos todos los días y que nos lleva a realmente revitalizar nuestra identidad como misioneros vicentinos, pero también revitalizar estas nuevas vocaciones donde estamos llamados a educar, formar y acompañar de manera permanente nuestra vocación y ser custodios de nuestro propio corazón junto al corazón del Señor. Aquí termino mi intervención de la charla. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Erwin. Bien, como venimos haciendo a lo largo de estos días, queda abierto el espacio para poder compartir, ya sea alguna reflexión o poder generar alguna pregunta. Ya saben, lo pueden hacer de manera verbal, levantando la mano en este sistema de Zoom o directamente en el chat. Ernesto, creo que levantó la mano. Sí. El micrófono. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eu vou hablar em português. Muito obrigado, Padre Erwin, pela explanação e pude compreender que o fato de sermos ignorantes de nós mesmos pode contribuir negativamente
na nossa vocação, na nossa missão. E para tal, o Padre Erwin oferece uma formação de interioridade para podermos ultrapassar este déficit que posso assim chamar na nossa vocação. A minha pergunta vai mesmo aqui na formação para a interioridade. Como é que nós, usando critérios de formação de exterioridade, podemos compreender que esta pessoa atingiu a maturidade interior? Porque todos os critérios, desde o cumprimento do programa, um jovem que está assíduo à capela, aos trabalhos, tira boas notas na escola, tudo isto é um critério exterior. E muitas vezes nós nos esquecemos da interioridade por olhar estes aspectos exteriores. E falando, por exemplo, de Moçambique, até podemos fechar olhos a muita coisa, porque estamos preocupados talvez com a quantidade, porque temos poucos missionários e acabamos fechando olhos. Então, como é que nós vamos conciliar e até chegarmos ao conhecimento e avaliarmos a maturidade interior da pessoa? E muito obrigado. Gracias. Muchas gracias. ¿Se ha entendido bien, Erwin? Sí, si comprendí bien, me corrige por favor, Hugo. Sí. Es dar algunos elementos para un nuevo estilo de formación desde la interioridad. Sí, la problemática era que sí, nosotros que usamos todos elementos externos, ¿no? Vemos si el muchacho se va a la capilla, vemos si tiene vida comunitaria, vemos cómo podemos saber que hay verdaderamente una madurez interna en el muchacho cuando las herramientas que tenemos son todas externas. Ok, muy bien. Una de las herramientas en la que nos debemos preparar mucho mejor, creo yo, y desde mi propia experiencia, es en el acompañamiento de la dirección espiritual. Cuando nosotros acompañamos a un joven en la dirección espiritual, tenemos que tratar de hacer ese ejercicio que tan bellamente se nos propone en el Éxodo, de entrar en esa tierra sagrada. Que el director espiritual pueda ser esa voz que acompaña, como en el camino de Emaús, haciendo preguntas vitales donde la persona sea capaz de confrontarse, donde ofreciéndole esa dirección espiritual podamos nosotros llegar a comprender realmente las dinámicas que se esconden en lo que el muchacho poco a poco nos va ofreciendo. Porque, atención, es que también detrás de una defensa de los pobres se puede estar escondiendo una necesidad afectiva nuestra, y no necesariamente y no siempre una afectividad sana, sino más bien una necesidad de autorrealización, pero no porque hemos comprendido que Cristo es el centro para ir hacia los pobres, sino porque yo necesito estar al lado de ellos para empezar a dar y necesitar de ese afecto que a veces no se encuentra dentro de la comunidad. Entonces, el saber acompañar, el saber estar con ellos, con los muchachos, el saber estar en los apostolados, ver cómo interactúan, el estar sencillamente compartiendo con ellos la vida común y corriente, pero de parte nuestra como formadores, el saber compartir nuestra vida, nuestras experiencias, nuestra historia, eso los muchachos lo captan muy bien y pueden lograr comprender que la transparencia, que la verdad, que la sinceridad puede ser el paso mejor y correcto
para un crecimiento y acompañamiento vocacional. También en nosotros, un equipo formativo, por ejemplo, el detenerse a mirar a qué muchachos nosotros llevamos muchas veces en las manos, pero no lo hemos confrontado y no lo hemos puesto en crisis. Es que hasta el mismo Jesús, en su manera de evangelizar, en su manera de ir llevando en un acompañamiento a sus discípulos, los puso en crisis, los puso a elegir, y eso lo vimos hace poco en el Evangelio de domingo de hace 20 días. Los pone a ellos a aprender a elegir, a que vivan, a que sean capaces de abrir su corazón, a no ponerse máscaras sencillamente para aparentar ser buenos. O como el Papa Francisco lo dice, una vez dirigiéndose a los superiores de las congregaciones religiosas, que el mejor consejo que él recibió de un seminarista fue que apretara los dientes y aguantara hasta el final, y ahí sí se desbocara. Y el Papa Francisco dice, ese fue el mejor consejo que me dieron para yo aprender a no hacerlo, sino a ser sincero, a ser abierto, a ser transparente, porque la formación es una obra artesanal, no una obra policíaca, sino una obra artesanal donde hay que destruir muchas cosas. La persona tiene que aprender a ser moldeable, a ser incluso nosotros mismos. Tenemos que aprendernos a moldear incluso para aceptar la muerte, para aceptar la enfermedad, para aceptar la ancianidad, para llegar el momento de que otra persona tendrá que asistirnos. Eso también es autoformación, es ese proceso de una formación permanente, de ir mirando las etapas de nuestra vida y de qué manera nosotros vamos guardando tantas resistencias, o también tenemos compensaciones en medio de nuestro ministerio para llenar esos vacíos donde nos sentimos inconformes. Yo creo que de allí pueden partir algunas pistas, Padre. Gracias. Hay otra pregunta. Dice, ciertamente hay cohermanos que abandonaron la compañía porque perdieron la identidad del carisma y ante todo mezclaron otras espiritualidades. Hace unos años, 2 cohermanos que salieron me dijeron, mi corazón está en la congregación, aunque físicamente no esté. Y otro, vivo agradecido con la congregación. Yo soy lo que soy gracias a ella, pero por circunstancias que se presentaron no estoy. Esto me hace meditar que algunos cohermanos se fueron por errores internos. ¿Cómo sanar esta situación desde lo interno y reconciliarnos con estos cohermanos que en su corazón sigue la identidad del carisma, aunque no estén dentro de la compañía? Cualquier cosa, esta pregunta está en el chat. Sí. Bueno, es una realidad. Y junto a esta realidad yo sumaría otra que se conecta a esta, y es la realidad de que no nos escuchamos. La necesidad que el ser humano tiene por naturaleza de ser escuchado es muy grande. Y nosotros deberíamos ser maestros de la escucha. Y tenemos un problema muy grande, y es precisamente ese punto de la deshumanización que estamos viviendo en nuestra congregación. No tenemos tiempo para escucharnos a nosotros mismos. No tenemos tiempo para oír el dolor, para escuchar la angustia, la preocupación. Y yo creo que de allí parten muchas heridas que se causan al interior de la persona,
pero también al interior de la congregación. Y podemos ver cohermanos que viven amargados, que viven muchas veces con un corazón resentido con los superiores, provinciales, locales, en fin, porque no nos damos el espacio a escucharnos. Nos limitamos a unos espacios comunitarios determinados, como la comida, la entrevista con el superior, pero nunca nos preguntamos cómo nos sentimos. Y eso yo lo he podido experimentar no solamente con cohermanos, sino también con hijas de la caridad y otros religiosos. Cuando uno les pregunta, bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ponen una cara de asombro porque dicen, ¿y por qué me preguntas eso? Realmente no me lo habían preguntado, gracias. Y me estoy sintiendo así, y empiezan a contarle a uno su historia, y es muy lindo, porque también nosotros necesitamos ser pastores escuchados. Necesitamos ser pastores que consuelan a otros, pero también viene el ejercicio nuestro de sabernos escuchar, sabernos atender, sabernos entender y comprender, porque es muy fácil partir de los prejuicios, partir muchas veces de lo que hemos escuchado de otros, pero no ir a la fuente. Yo creo que el ir a la fuente, el abordar a la persona, es un punto incluso de la caridad nuestra, un punto que hemos olvidado y en el cual muchas veces no nos involucramos, o como en el pasaje del samaritano, seguimos de largo para no tocar su impureza, para atender a nuestras necesidades, nuestro egoísmo, pero no a la necesidad que el hermano tiene. Y yo creo que hace falta mucha escucha, mucho diálogo, mucha humanización en nuestra formación y en nuestros estilos de vida comunitarios. Sí, le doy la palabra al padre Robinson. Bien, muchas gracias, Erwin, por esta orientación. Yo quería dar una apreciación que me parece importante. Yo creo que un tratamiento en todo lo que tú has dicho en tu charla para trabajar el corazón lo puede dar también la conciencia de la misericordia de Dios. Por ahí hay una canción que dice que, o dale tú, Señor, masajes a mi corazón. Creo que alguna vez lo he compartido con el padre Erwin. Todos nosotros necesitamos masajes en el corazón porque tenemos situaciones complejas. Lo encontramos incluso, creo yo, en el Salmo 50, cuando dice allí un corazón contrito y humillado, lo que dice después, tú, Dios mío, no lo desprecias. ¿Qué significa eso? Un corazón verdaderamente contrito, es decir, verdaderamente arrepentido y humillado, es decir, que me hace hacer una búsqueda, es una búsqueda sacramental, el sacramento de la reconciliación. Estos días que estamos celebrando la Semana por la Paz, yo creo que esto nos hace mucho bien, entrar allá en ese interior, escrutar el interior verdadero de cada uno de nosotros, nos da pie para incluso poder realizar un trabajo, una responsabilidad que se nos encomendó en relación al manejo, como lo hemos venido viendo, de el sagrario del otro, que también necesita esa misericordia, pienso yo. Sí, Padre, muchas gracias, es verdad. Y el primer paso para sentirse, perdónenme la expresión, misericordiado, es saber que Dios ha pasado por mi vida y me ha elegido a pesar de lo que soy. Porque a veces parecemos jueces implacables frente a los demás, olvidándonos de esa historia también de pecado por la cual hemos atravesado y sobre todo de la cual el Señor nos ha recogido. ¿Sí? Un corazón, ciertamente como lo dice el Padre, contrito y humillado, pero también como lo dice el Salmo 138, un corazón que se deja escrutar por el Señor
para que Él le oriente si está realmente perdido y le muestre cuál es el camino eterno. No basta huir de Dios, porque Él saldrá al encuentro, sino abrir el corazón con docilidad. Padre de Nilsson. Muchas gracias, Padre Erwin. Bueno, a mí me da mucho gusto y mucho ánimo cuando nos presenta un camino posible de vida dentro de la congregación, como hermanos, ayudándonos, ¿no? Y partiendo de este humano que somos. Aquí en Brasil hemos pasado por unos problemas muy serios, muy graves. Vivimos una época en que el gobierno ha tenido una influencia muy grande en la vida de la iglesia, ¿verdad? Y estamos en el pontificado de Francisco, y Francisco nos pide ser una iglesia en salida, nos dice que somos todos hermanos y tantas otras cosas. Nos hace volver a los pobres, de verdad, como iglesia, como pastores que somos. Pero aquí hay un fenómeno que es el neopentecostalismo y que es cada vez más fuerte. La iglesia católica ha disminuido en número de fieles y así los neopentecostales ha crecido, y dentro de la misma iglesia una corriente muy fuerte que es la renovación carismática católica, y ahora nosotros también tenemos los neopentecostales católicos. Este número ha crecido mucho y cada vez más distante de los pobres, porque se vuelve a la imagen de Jesús, el adorador del Padre que está solamente arriba, una espiritualidad que no tiene carne, que no tiene presencia en medio de los pobres. Y bueno, de ahí vienen nuestros jóvenes. Y esta mentalidad también está en la iglesia, en la misma iglesia, en los padres. Hoy se preocupa, por ejemplo, por las casulas, también por los paramentos, por la ropa, por mucho incienso, y no hay espacio para el pobre. Hablo de Dios, pero no me acerco a mi hermano que necesita. Y a veces se me hace que vamos perdiendo la mirada del carisma, de nuestra identidad, en un tiempo en que estamos discutiendo sobre eso, ¿no? Estamos hablando sobre eso. Y nuestras pastorales se van volviendo pastorales de pura manutención de una iglesia parroquial, de misas, misas y misas, y no hay espacio para el ejercicio del carisma. ¿Qué consejo nos da? No sé cómo eso está en otros lugares de Latinoamérica, por ejemplo, pero aquí cada vez más fuerte. Entre un diocesano y entre nosotros no hay mucha diferencia. Lo real, la verdad es esta. Sí, tenemos muchas cosas buenas, muchos aportes buenos a la sociedad y a la vida de la misma gente pobre, pero la realidad es que a veces somos uno más. Y esto creo que nos hace encantar a las juventudes, a los chavos que quieren una experiencia realmente misionera. Somos cada vez más provincianos, no nos abrimos a la internacionalidad de la congregación, cada vez más cerrados en nuestro mundo, en nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo nos das? Muchas gracias, Padre. Sí, esta realidad que nos invita a vivir, hablándolo así, de las circunstancias emocionales nomás, no hace que sea una espiritualidad encarnada, ciertamente. Y usted muy bien lo ha dicho, Padre. ¿Qué hacer? Ciertamente es un trabajo, primero, de nosotros reafirmar quiénes somos. Porque frente a esa mirada que hay de esa iglesia, nosotros podríamos caer en el desánimo, y es un gusano que se nos puede meter y decir, acomodémonos a ellos. O sencillamente decir, hagamos resistencia. Yo creo que una posible respuesta sería empezar viviendo con autenticidad, con amor y compasión eso que nosotros sabemos hacer. Y eso que corre por nuestras venas, que es evangelizar a los pobres,
que es ser cercanos a ellos, mas no un paternalismo, eso sí que no, sino siendo conscientes que es Cristo el que mueve todo nuestro ser, nuestra interioridad y todo. Yo creo que poco a poco, también por ciertas experiencias que he vivido, estas personas se van dando cuenta que dentro de nosotros hay algo diferente. La invitación que muchas veces a estos grupos se les hace sutilmente de una experiencia de misión, de integrarse allí con los pobres, de empezar a mirar más allá de lo que simplemente experimentan. A veces es una invitación a la que le tenemos miedo a hacer, pero yo creo que esto es de tomar riesgos también y de asumir riesgos evangélicos y evangelizadores, donde tocando, como lo dice Francisco, tocando la carne de Cristo pobre, ellos van a descubrir otra riqueza. Y es la manera también de atraerlos, es una atracción tan significativa, porque es que es el tocar otro ser humano. Hoy que vivimos este tiempo de distanciamiento social y todo esto, el poder tocar, escuchar la historia, el sufrimiento de ese otro que está allí, no con una historia elevada ni salida de este mundo, sino que está tocando una realidad política y social y religiosa. Muchas veces es un gran interrogante para estas personas que están en estos movimientos, porque es sacarlos muchas veces de su zona de confort para desinstalarlos a otro lugar, como también nos pasa a nosotros, y aprender a escuchar y sentir cuál es la voz de Dios que está allí escondida. Incluso cómo nosotros leemos a Dios, cómo hacemos teología de eso, de ese Dios que allí se está comunicando, nos está diciendo y nos está diciendo algo tan importante que lacera el corazón y lacera el alma y nos dice, tenemos que volver a una fuente, tenemos que regresar a algo y no correr de él, sino estar junto a él. Pienso yo que esa podría ser una posible reflexión frente a esto. Bien, con esta que tiene puntos similares, con esta damos el cierre a este espacio para que después el padre Miles haga el cierre de este momento y después pasamos a las preguntas. Digo que tiene bastante que ver porque dice, el padre Manuel Guerra dice, buen día, padre Erwin, usted ha tocado este tema de revestirse del Espíritu de Jesucristo, practicando las virtudes que San Vicente nos inculcó. Mi pregunta es, ¿cómo hacer entender a los candidatos a misioneros y a los mismos cohermanos que el acompañamiento espiritual, la práctica de los sacramentos y la relectura asidua de nuestra espiritualidad son fundamentales para vivir? Esperen que... son fundamentales para vivir nuestra vocación y qué cosas impiden que podamos vivir una universalidad clara en la congregación, puesto que todos compartimos el mismo carisma e identidad, que tiene que ver con lo anterior. Lo anterior, sí. Gracias, Hugo. Bueno, respuesta a la primera pregunta. A mí me llamó mucho la atención un canon, me parece que es el 538, no, en este momento se me pasa, pero que habla que cada instituto de vida consagrada o sociedad de vida apostólica debería custodiar lo que es el baluarte para ella y lo que es su propia identidad. Yo creo que en esto poco a poco hemos sido muy laxos y es como una familia con apellido, pero donde no queremos al papá o no queremos a la mamá. Es muy, muy complejo, porque para que esto suceda y cause efecto en los muchachos, tendríamos nosotros que empezar a hacer una verdadera formación permanente desde esos mismos aspectos. Una actualización de mi vida, una revisión de nuestra propia vida comunitaria. Porque, vuelvo y digo, no son solamente esos espacios ya determinados,
sino mis espacios privados y personales, los que leyendo mi propia vida me deben llevar a interrogarme y decirme, hombre, yo sí estoy bien en este aspecto, en mi identidad personal, en mi identidad congregacional, en esta familia a la que yo pertenezco ahora, desde el momento que dije un sí, y un sí cargado de todo, de dudas, de inconvenientes, de felicidades, de anhelos, de esperanzas. Y muchas veces no hacemos una reflexión de ese sí que hemos dado, no hacemos una reflexión realmente interior de nuestras renuncias, de eso que nos ha llevado a vivir y a vibrar por esto, ¿no? Y yo creo que eso se va uniendo también a la experiencia de los jóvenes. Hay muchachos que perfectamente nos pueden ver sencillamente como un profesor más, que entra al aula, les da una clase de vicentinismo, de la vida de San Vicente, de lo que sea, pero ya fuera en la relación no hay nada que hable que nosotros vibramos por esto. Y yo creo que ahí hay un punto muy especial de la reflexión de cómo estamos brindando nosotros nuestro acompañamiento, por ejemplo, en los seminarios diocesanos, cómo estamos nosotros formándonos en una dirección espiritual para dar una buena dirección espiritual, para que, así como en el tiempo de San Vicente, él preparó a sus misioneros para acompañar realmente en las virtudes a estos diocesanos y a los mismos misioneros, cómo nosotros nos vamos volviendo hombres virtuosos y no hombres de una espiritualidad mundana. ¿Cómo aprendemos a leer hoy en nuestras congregaciones esto? Pero sobre todo también este último punto de la universalidad de la congregación. De el poder saber que, perdónenme esta expresión, que mi provincia no es el ombligo del mundo, ni es la salvación de la congregación, sino que es un miembro pensando que la congregación es un cuerpo también, que se dinamiza y necesita de los otros con sus diferencias culturales, de lengua, de cosmovisiones, de percepciones, pero donde ese carisma, el tesoro más profundo, es lo que nos une, donde yo sé que cuando salgo de Colombia y voy, yo qué sé, a la India, a la China o a Europa, encuentro un mismo sentir y un mismo fervor, eso me une. Pero también qué desaliento y qué dolor cuando llegamos a comunidades donde se viven más otras expresiones, pero no las expresiones vicentinas de la familia, donde se viven otras realidades porque se han acomodado a ellas porque lucrativamente son mejores o porque sencillamente son más afines a los caracteres, pero no realmente a lo que se formó dentro del corazón. Yo creo que eso es una pregunta que me surge a mí de estas preguntas que ustedes también me brindan y sobre todo de esta última. ¿Qué hemos formado anteriormente y qué desafío tenemos hoy al formar a los nuevos misioneros para realmente apropiarnos de esto que es una riqueza no solamente nuestra, sino que es una riqueza que es donativa, oblativa para la Iglesia universal, para una iglesia que atraviesa momentos difíciles, pero también donde hay mucha esperanza de servicio, de humanización, de que nuestra congregación tome un nuevo suspiro, tome un nuevo horizonte, tome unos nuevos parámetros, pero revisando ciertamente las bases, ¿no? Nuestros puntos fundamentales que también nos pide la iglesia. Muchas gracias a todos por su participación. Dios los bendiga y me encomiendo también a sus oraciones para que todo esto que les estoy compartiendo sea yo también el primero en ponerlo en práctica. Les agradezco a todos y muy amables por su atención. Gracias, Erwin. Padre Francisco Javier, ¿sí puede cerrar? Sí, vamos, bueno, antes de... ¿Se oye? ¿No se oye? Sí, sí, sí. Sí, antes de cerrar una pequeña reflexión quisiera hacer.
Sobre un punto que has tratado, y no estoy muy de acuerdo con él, porque hablas mucho de dirección espiritual y no hablas de acompañamiento. Claro, en algún sentido es sinónimo, pero en otro sentido no tanto, porque cada una de estas dos expresiones supone un planteamiento distinto de lo que es la acción de acompañar o dirigir, ¿no? Tal vez la dirección subraya la diferencia, ¿no?, entre el que es el director y el que es el dirigido. Subraya la diferencia, ¿no?, la distinción. Y sin embargo, el acompañamiento se sitúa más en un plano de igualdad, de fraternidad. Por ejemplo, Lucas 22, ¿no?, el famoso pasaje de los caminantes de Maús. Eso propiamente no es una dirección espiritual la que hace Jesucristo, es un acompañamiento espiritual, cómo les va acompañando, y en ese acompañamiento les va llevando hacia la luz, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que es más bíblico acompañar espiritualmente que no dirigir espiritualmente. Es mucho más bíblico. No sé si quieres decir una palabra, porque ya yo creo que estamos ya fuera de tiempo, ¿no? En todo caso, sería muy breve, porque después quiero despedirte y quiero decir una palabra más general. Pero esto es... Sí, padre, muchas gracias por apuntar a esto, porque sí, me hizo falta ciertamente el tiempo, pero sí, el acompañar desde este aspecto mucho más espiritual y fraterno hace parte de cómo vivenciamos nuestra comunidad, cómo nos apoyamos como hermanos, cómo en el ejercicio de cada uno de nuestros ministerios somos capaces de humanizar esas relaciones, ¿no? De entrar con mucho respeto y dulzura en la realidad de cada hermano, que es muy diferente, y a la vez de un crecimiento, de apuntar precisamente a que en ese camino donde vamos juntos, donde de pronto uno es mayor que el otro, nos vamos complementando y sabemos hacer camino. Sabemos que nuestro objetivo es uno y único, y es nuestra configuración con Jesús. Y yo creo que ese es un punto también para saber combatir la soledad de una manera positiva. Una soledad donde yo puedo encontrarme sanamente con el otro, pero también me encuentro sanamente conmigo mismo. Donde al acompañar al otro me hace a mí fortalecerme porque aprendo, pero también yo puedo dar algunos elementos. A la vez voy dando y voy recibiendo. Nos vamos retroalimentando y vamos creciendo como hermanos. Bien. Esa sería la ampliación. Bien. Vamos entonces, yo voy a decir una palabra para despedirte, ¿no?, y para concluir ya este tiempo. Mira, Padre Erwin, te agradecemos en nombre de la congregación, te agradecemos la reflexión que nos has ofrecido. No hay duda de que es una reflexión interesante y complementaria. Quiero subrayar esta palabra de complementaria con respecto a las intervenciones de los días anteriores, ¿no?, en el sentido de que tú nos has hecho un planteamiento de la formación y de la pastoral vocacional desde una perspectiva vicenciana. Hemos tenido la perspectiva psicológica, en fin, la tuya es típicamente vicenciana, ¿no? En este sentido es muy complementaria, creo, ¿no? Y yo subrayo pues cosas muy fundamentales que tú has dicho, que me parecen que son así, ¿no? La formación, lo repites mucho, y esto tienes mucha razón en repetirlo mucho, ¿no? La formación es la formación del corazón, porque la formación de la inteligencia es relativamente fácil, es muy fácil, tampoco es tan complicada la formación nuestra, ¿no? Pero sí es la formación del corazón, y es la que supone todos los días de nuestra vida. Por eso ahí te debates tú, y te debates con mucha razón, ¿no? Y en esta figura, en esta formación del corazón, entra de lleno la figura de Jesucristo. La figura de Jesucristo como el absoluto
en la formación nuestra y en la pastoral vocacional y en los ministerios, ¿no? Ahí tienes una cosa que, es decir, tú lo planteas como revestimiento el revestirse del Espíritu de Jesucristo, ¿no? Y haces un comentario, a mí me parece que es un comentario muy bueno, en realidad, toda la exposición tuya es un comentario de esta frase desde el punto de vista de la teología y de la espiritualidad aplicado a la formación y a la pastoral vocacional, ¿no? En este sentido es un buen comentario el que nos has ofrecido y yo pues nuevamente te agradezco esta reflexión, prueba de que ha sido una reflexión buena, es un poco los ecos que ha suscitado a través de las cuestiones y de las reflexiones que han ido apareciendo por aquí y por allá. Así que, Padre Erwin, muchas gracias y que Dios te lo pague. Bien, Padre, muchas gracias a ustedes por la invitación y seguimos unidos en oración para que todo esto, pues, poco a poco vaya caminando y sea una realidad. Podamos vivir ese espíritu que San Vicente ha deseado. Muchas gracias.